Fijaros que estamos en unas fechas en las que el consumo vuelve a acelerarse un poco y a veces llevados por la rapidez que debemos de hacer un regalo, mostrar algo, dar algo, no pensamos en todo lo demás. Sobre todo porque lo que hace referencia a cuando decidimos esos cambios con aparatos electrónicos que acaban lanzados al medio ambiente y en vertederos ilegales. Por eso es muy importante ese llamamiento que están haciendo desde la Fundación Ecolec, una fundación que se dedica a la recuperación y al reciclaje de estos aparatos electrónicos. Su director general está al otro lado del teléfono, es Luis Moreno. Hola Luis, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Luis, es cierto que lo que está pasando ahora con los aparatos electrónicos no es nuevo, pero que debemos quizá hacer esa visión que decíamos antes de comprar otro que reemplace el que teníamos, ¿no? Sí, es muy importante que cuando vamos a reemplazar uno de estos aparatos electrónicos o un juguete que compramos para los niños en Navidad, pensemos en qué vamos a hacer con aquel que vamos a sustituir. Es importante recogerlo de forma adecuada y poder reciclarlo para poder emplear los materiales con el que está fabricado ese aparato para fabricar nuevos aparatos. Fíjate que nosotros hablamos hace un momentito de cómo en otras ediciones de programas, cómo las minas ahora están en los vertederos y precisamente de ahí debemos sacar ese material para seguir creando esos elementos que forman parte de nuestra vida actual. Sí, es totalmente cierto. Al final, las minas modernas podemos decir que son las minas urbanas. A partir de los residuos que producimos podemos generar muchas materias primas que pueden ser empleadas otra vez en la fabricación. Y el claro ejemplo son los aparatos electrónicos. Todos los aparatos electrónicos contienen materiales como aluminio, cobre, acero, plásticos que se pueden reciclar, vidrio, y todo eso debidamente recogido y debidamente reciclado se puede volver a emplear. Por poner un ejemplo fácil, ¿no? El 70% del cobre que se emplea para fabricar cables en Europa procede de cobre reciclado. Uh-huh. Con lo cual es un punto de vista muy importante a tener en cuenta. Ahora sabemos que el cable de cobre en concreto ha sido tan codiciado para personas que necesitan sobrevivir y por tanto saben de la riqueza de este material. Otro de los elementos, Luis Moreno, muy importante es esa visión de esos vertederos ilegales y que finalmente, como no recuperamos bien, aparecen en vertederos, pero en otros lugares, hasta en África, ¿no? Contaminando algunos de los pueblos y de las zonas de países africanos. Bueno, el problema de los vertederos ilegales, gracias a Dios, yo creo que se está controlando poco a poco y cada vez hay menos. El problema es que nuestros aparatos terminan en los vertederos legales también y se entierran los aparatos electrónicos en esos vertederos porque no se están recuperando. Y el otro problema es el problema de las exportaciones ilegales de este tipo de aparatos que, puede resultar más beneficioso recuperar algunos materiales en esos países del tercer mundo, pues se exportan estos materiales para hacer esa recuperación en unas condiciones que no son las adecuadas ni desde el punto de vista de la salud de las personas ni desde el punto de vista del medio ambiente. Ese es un problema que tenemos que atajar efectivamente. Un problema que está candente. Yo sé que vosotros desde la Fundación estáis haciendo mucho para demostrar que esto no debe ser así y la forma de que no sea así es que esos aparatos electrónicos no deben llegar a esas manos. ¿Cuál sería nuestra función como personas consumidoras que ahora se nos ha estropeado la tostadora y tenemos que comprar otra, recuperar otra? ¿Cómo lo hacemos? Pues es muy, muy fácil. Cuando queremos comprar una tostadora, siempre podemos ir con la tostadora que se nos ha estropeado a la misma tienda en la que compramos la nueva y como consumidores tenemos el derecho de que en la tienda nos recojan este aparato de forma gratuita, sin ningún coste para el consumidor y que este aparato sea reciclado. Así es, lo podemos hacer en cualquier tienda que nosotros hemos comprado la tostadora anteriormente. En cualquier tienda
que compremos cualquier aparato, una tostadora, un teléfono móvil, un ordenador, una televisión. A ver, el ejemplo más claro es con la lavadora o con el frigorífico. Cuando compramos un gran aparato electrodoméstico, normalmente el mismo establecimiento que nos vende el nuevo se lleva al viejo de nuestra casa para que lo reciclemos nosotros, ¿no? Sí. Pues eso mismo que se hace con los grandes aparatos que nos los llevan a casa, lo podemos hacer con cualquier cosa que compremos en una tienda. Cualquier aparato que compremos que vaya a sustituir a uno que se nos ha estropeado, lo podemos entregar gratuitamente en una tienda. Pero además, los más pequeños, los que tienen menos de 25 centímetros de longitud, los podemos entregar en cualquier tienda de más de 400 metros, que se vendan aparatos electrónicos, obviamente, de forma gratuita, sin obligación de compra. Y siempre tenemos la Luis, y opción del aquí punto limpio. vayamos por partes. Si nos dicen que no, ¿qué hacemos? Bueno, es un derecho que tiene el consumidor y que Es el un derecho, por establecimiento... tanto, es mi derecho llevarlo aquí y te traigo esta tostadora que ya no me funciona y voy a comprar otra y te la entrego para que la recicles. Así. Sí, es un derecho y es una obligación de la tienda. Siempre que tenga más de 400 metros cuadrados de sala de venta, tienen la obligación de recogerlo, incluso cuando es un aparato pequeño, incluso sin obligación de compra. Y si compramos, desde luego tenemos ese derecho y lo tenemos además hasta 28 días después, hasta un mes después de haber hecho la compra. Con el ticket de compra podemos justificar que hemos realizado esa compra en ese establecimiento y entregar el aparato viejo a cambio, sea del tamaño que sea. Esto es muy importante conocerlo, Luis. No tenemos esta información pues, lamentablemente, actualizada, ¿no? Deberíamos conocerla más. No lo sabemos, pero tenemos ese derecho y las tiendas tienen la obligación. Es decir, es un derecho del consumidor y una obligación del establecimiento comercial. Pero es que este derecho lo tenemos también cuando compramos online. Es decir, si compramos cualquier aparato electrónico online, tenemos el derecho a que el que nos lo vende y nos lo entrega en casa, nos recoja en casa el aparato viejo que tenemos para reciclar, de forma gratuita. Yo supongo que si la negativa es directa, entonces habrá que pasar por el proceso de derechos del consumidor que va a llevarnos ¿hacia dónde? Pues nos lleva a poner una reclamación en consumo a través de una asociación de consumidores o directamente en la delegación de consumo de cada comunidad autónoma. Se puede poner la reclamación de que el establecimiento comercial no ha hecho caso omiso de sus obligaciones ni me ha permitido ejercer mi derecho como consumidor. Todos estos aparatos que nosotros vamos a entregar, voy a entregar la tostadora en el lugar donde voy a comprar la otra, ¿dónde van a ir? ¿Y cómo va a ser el proceso, Luis, para que luego se conviertan sus elementos en otra cosa o quizás en una nueva tostadora? Bueno, puede ser una nueva tostadora. Pero, a ver, el ciclo es el siguiente. Nosotros tenemos convenios de recogida de este tipo de residuos con todos los establecimientos comerciales. Tenemos grandes y pequeños, en barrios, en centros comerciales grandes, en grandes almacenes. En todas partes tenemos convenios de recogida de estos aparatos y los recogemos de estos lugares para ser enviados a las plantas de tratamiento específicas, porque además no es lo mismo el reciclar un frigorífico que reciclar un ordenador. Y por tanto necesitamos enviarlos a las plantas específicas que son capaces y tienen autorización para tratar estos aparatos. También los recogemos de los puntos limpios y también los recogemos de centros oficiales, bibliotecas, hospitales, colegios, recogemos de muchos puntos, ¿no? Incluso de las propias empresas, ¿no? Cuando se deshacen de aparatos de informática y demás, recogemos todo esto, lo clasificamos y lo enviamos de forma separada a cada planta. Y en cada planta lo que hacen es, si contiene materiales peligrosos, extraen esos materiales peligrosos en primer lugar para que sean tratados adecuadamente y no contaminen el medio ambiente, y el resto de los materiales después se separan por tipo de material y el acero lo enviamos a las acerías y se convertirá pues en planchas metálicas para un nuevo aparato electrodoméstico o en vías de tren o en vigas. Quiero decir, se recupera el material para fabricar nuevos bienes de consumo. Y lo mismo ocurre con el cobre, por ejemplo, que lo he explicado antes, con el aluminio, con los plásticos que también se reciclan, con el vidrio que se recicla. Es decir, se recupera todo, se envía a las plantas específicas para fabricar nuevos aparatos. O con la batería de un teléfono móvil, ahora que el teléfono móvil creo que es el aparato que más se vende en Navidad, sigue siendo así, ¿no? Sí, es el aparato que más se vende en Navidad, efectivamente, y los teléfonos móviles lo que pasa es que no nos llegan tantos como se venden. Y me explico.
yo creo que todos tenemos en casa un cajón en el que guardamos 1 o 2 móviles antiguos porque todavía funcionan, porque creo que si se me estropea el que tengo uno de reserva, que luego no lo usamos nunca, se queda en el cajón para siempre. Y son como tesoros que guardamos en casa que no nos sirven para nada y que deberíamos, ¿no?, entregarlo o en un punto limpio o en una tienda de aparatos eléctricos electrónicos, cualquier tienda de electrodomésticos o cualquier tienda de grandes aparatos de electrónica, ¿no? Lo deberíamos entregar allí para que sea reciclado. Superior a 400 metros, nos ha quedado claro, allí no reciclarán ese teléfono móvil. Una batería de teléfono... Sí, ¿no? Es así. Una batería de teléfono móvil, dices que puede contaminar hasta 600.000 litros de agua. Hasta que no tenemos estos datos, quizás no nos damos cuenta de la magnitud de lo que estamos haciendo, un simple elemento como este. Sí, efectivamente. El contenido de metales pesados en una batería de un teléfono móvil es capaz de contaminar todos esos litros de agua. Y además es que es una contaminación persistente, porque termina en el mar viven los peces, nos alimentamos de pescado y esa contaminación nos vuelve otra vez a nosotros en forma de los alimentos que consumimos, ¿no? Entonces, el riesgo para nuestra salud es muy, muy grande y tenemos que ser conscientes de que esto hay que hacerlo por nuestra salud, ya no solo por el bienestar del planeta, que también, sino por nuestra propia salud. Otro ejemplo que podría ser interesante es el tema de los frigoríficos, por ejemplo, los gases refrigerantes que contiene un frigorífico. Sí, contaminan. Y que a menudo vemos, desgraciadamente, cerca de los contenedores, dejados allí abandonados por un usuario que se lo acaba de cambiar hace poco. Sí, y que normalmente además viene alguien y rompe el compresor y los gases refrigerantes se salen a la atmósfera y eso, además de dañar la capa de ozono, el equivalente de contaminación de un solo frigorífico, que no se recogen los gases refrigerantes de forma adecuada y que se canibaliza allí en la calle, se violenta en la calle, ¿no?, contamina tanto como un coche circulando 15.000 kilómetros. Entonces nos explicabas que realmente la recuperación del electrodoméstico es muy importante, sobre todo darlo a la empresa que te trae el electrodoméstico nuevo, porque además será gestionado de una forma adecuada para que no se libere a la atmósfera ni a nuestro medio ambiente cualquiera de los elementos que forman parte de él. Efectivamente. Y además protegemos también la naturaleza porque dejamos de extraer materiales de las minas naturales para utilizar estos materiales de las minas urbanas. En nuestro país, ¿cómo estamos a nivel de recuperación? Tenemos mucho por aprender todavía. Solo con tus palabras ya nos damos cuenta de ello, ¿no? Tendríamos que tener un poco más de información en este sentido. Sí, deberíamos tener más información todos y saber a qué atenernos cuando queremos deshacernos de un aparato electrónico para mejorar estos ratios de recogida, pero debo decir que tampoco estamos tan mal. Es decir, en España, la Fundación Ecolec en los últimos 4 años, cada año, ha recuperado más de 100 millones de kilos de aparatos electrónicos. Pero esto es mucho. Son muchos millones de kilos. Si lo dividimos por habitantes y lo llevamos a una escala un poco más comprensible, estamos recuperando del orden de 6 kilos por habitante en España. 6 kilos por habitante al año. Al año, sí. Esto es un poquito más... Al año, sí. Es un poquito más de la mitad de todo lo que se vende. Es decir, estamos recuperando más de la mitad de todo lo que se vende, ya lo estamos recogiendo y lo estamos reciclando. Bueno, es importante, esperemos que no sea muchísimo más de lo que consumimos a nivel de aparatos electrónicos, porque si no, tendremos en cuenta que una persona aquí en la península cada año utiliza 6 kilos de aparatos electrónicos y los renueva cada año en este mismo sentido. No, cada año en España, cada consumidor español está gastando, vamos a decir así, está consumiendo unos 12 kilos de aparatos eléctricos electrónicos. Me he quedado corta. Estamos recuperando la mitad, más o menos, es decir, 6 kilos. Lo que sí que es cierto es que que hace 5 años no llegábamos a los 4 kilos por habitante. Es decir, en 5 años hemos prácticamente crecido un 50% en las cantidades recicladas y seguimos mejorando. Es decir, cada año recuperamos más y reciclamos más. Esta parte es buena. ¿Cómo están trabajando en ese sentido los diseñadores de los nuevos aparatos electrónicos para tener en cuenta que quizás el material que lleven no sea
tan dañino para el medio ambiente, con menos impacto si realmente alguno de los elementos no llega como debería a ese punto de reciclaje adecuado. ¿Se está trabajando en ello o no, Luis? Sí, hay varios aspectos en los que los fabricantes están trabajando para mejorar el aspecto medioambiental. Lo primero es fabricar aparatos que consuman menos. Cada vez los aparatos que se fabrican consumen menos y se nos ocurre pensar en esas clasificaciones de los aparatos de consumo A, B y C y que nos interesa comprar siempre aparatos que tengan menos consumo. Cada vez los fabricantes fabrican aparatos que consumen menos energía y menos agua. Y ese es el primero de los fundamentos. Pero además también existen unas normas a nivel europeo de ecodiseño. Y los fabricantes lo que sí que están haciendo es aplicar esas normas a todo lo nuevo que se está diseñando para utilizar materiales reciclados en la fabricación de los nuevos aparatos y para utilizar materiales reciclables y menos contaminantes. Y eso está regulado por normas y los fabricantes lo están llevando a cabo, claro. Luis Moreno, a través de la conversación que hemos mantenido contigo hemos aprendido muchísimo de cómo reutilizar ese aparato electrónico ahora en Navidad, que seguro que algunas de las personas que están escuchando precisamente tenía pensado hacer este regalo o comprar esto. Lo voy a tener muy en cuenta. Aquel aparato electrónico que no nos funciona tenemos el derecho a devolverlo en la misma tienda para que ellos lo reciclen y lo lleven a la cadena de reciclaje adecuado, que no quede fuera en el medio ambiente, que no nos perjudique a nosotros y a los seres que con nosotros habitan en el planeta. Gracias, Luis Moreno, por explicarlo aquí.